el tema es que Shakira, aquí tenemos en la página de YouTube directamente la página de Bizarrap, sacó un tema de tiradera, porque pues digamos que básicamente eso es lo que está de moda y muchas veces lo hemos visto con Bizarrap que hace los arreglos, como hizo el arreglo también de la tiradera de René de Calle 13 contra J Balvin. También se dio allí en ese espacio de Bizarrap. Y ahorita la tiradera es de Shakira contra Piqué. Entonces, voy a colocar solamente este pedacito. Espero que YouTube no me vaya a desmonetizar o a meter un strike o a quién sabe qué. Voy a meter menos de los 8 segundos. ¿Ya? Solamente voy a colocar el pedacito que está en controversia, ¿no? También hay otra controversia con marcas de carros, ¿ya? Pero en la que nos compete en este preciso momentico es eh, la de Shakira, ¿ya? Que es esta. La voy a colocar para que ustedes la oigan. Voy a primero ver que se esté escuchando en él. Voy a colocar nada más el pedacito, miren, escúchenlo. Cambiaste un Rolex por un Casio, ¿ya? Dice, cambiaste un Rolex por un Casio, ¿ya? Cambiaste un Rolex por un Casio. Y es algo bastante curioso, ¿no? Porque ella también habla de que cambiaste, ¿qué? Un Ferrari, ¿un qué? ¿Qué fue lo que dijo? Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, es decir, un Ferrari, una marca de carros que corre en Fórmula Uno, ¿ya? Por uno de los carros compactos más vendidos de la empresa francesa, de la automotriz francesa Renault, ¿no? Entonces, es curioso porque pasa a decir que cambió un Ferrari por un Twingo, ¿ya? El Twingo es un carro, vengan, yo les muestro. Bueno, Twingo, y eso es trending topic ahora, ¿no? O sea, ahorita acabo de ver la foto de Piqué junto a un Twingo. Aquí está, ¿ya? El Twingo es un carro compacto de Renault, digamos que es su carro compacto más económico, ¿ya? Y lo compara, o sea, compara la nueva pareja de Piqué con, con ella, porque ella, según ella, ya es el Ferrari y la nueva pareja es un Twingo, ¿no? Y luego pasa a ser la comparación de el, El del, Rolex con el Casio. del Rolex con el Casio, ¿ya? Bueno, yo no, pues aquí digamos que la comparación es rara, ¿ya? Porque en realidad yo no sé qué es lo que quiere comparar, ¿no? Porque se comprende el Twingo con el Ferrari, ¿ya? Porque el Twingo con el Ferrari estamos hablando de potencia, de calidad, bueno, estamos hablando que un Ferrari básicamente saca las cosas de Fórmula Uno y las pone en la calle, ¿ya? Por ejemplo, el mítico Ferrari Enzo es básicamente un carro de Fórmula Uno para la calle, ¿ya? Pero en esta comparación es bastante rara porque si bien Rolex es una marca de relojes bastante cara, por decirlo así, también se habla pues de la calidad de Rolex como reloj, pues obviamente Rolex son puros relojes automáticos, ¿ya? Relojes automáticos y que son de mucha calidad, que son relojes míticos, que son relojes de coleccionista y que también son relojes no solamente de coleccionista, sino que también son relojes de alta calidad y de alta precisión, ¿ya? Muchas veces catalogados por algunos sobrevalorados, ¿ya? Porque, por ejemplo, su competencia, que es Omega, tiene unos precios que son muchísimo más, digamos, asequibles a lo que son un, un,
un Rolex. Estamos hablando que los Rolex más baratos pueden costar $5.000. Estamos hablando que un Casio, o no, no sé con qué Casio lo compare, ¿no? Porque pues estamos hablando de que si vas a comparar un Rolex con un Casio, estaríamos hablando, no sé, con un Rolex Hollister, con un Rolex Submariner, ¿ya? Que es que es el tipo normal de relojes para hombre, normalmente reloj de buceo, ¿ya? Que son relojes muy usados por los hombres. Entonces, cuando ella dice cambiaste un Rolex por un Casio, no sé, pues hay muchos tipos de Casio, ¿no? Y pues tengamos en cuenta, por ejemplo, ¿ya? Que hay Rolex, hay gente que utiliza Rolex que también utiliza Casio, ¿ya? Como por ejemplo el caso de Bill Gates, ¿ya? Bill Gates, aquí lo podemos ver. Esto es una entrevista en Late Show, ¿ya? Está vistiendo eh, un Casio Duro, también llamado Casio Marlin, porque tiene un pez Marlin, que es el mismo que tengo yo, miren, acá. Tengo el mismo reloj de Bill Gates. Eh, aquí está, no sé si se puede apreciar bien en la cámara. Lo voy a colocar en la, miren, este es el reloj. Es un reloj Casio Marlin. Este es un reloj de $50, ¿ya? Sino que es un reloj mítico de, de Casio, porque es un reloj que muy duradero, es un reloj que por la calidad-precio es un reloj famoso, ¿ya? Y pues digamos que sería lo único que se podría comparar o que tendría algún tipo de comparación con un reloj Rolex, ¿ya? Porque no, pues la mayoría de la gente, o por lo menos los coleccionistas hablan de que en el caso de Los Casios no cuentan. porque no tienen punto de comparación, es decir, cuando Shakira habla de cambiaste un Rolex por un Casio, ¿está hablando de calidad o de costo? ¿Ya? Yo creo que de costo, o sea, cuando salió la canción, yo te pregunté, oye, ¿por qué casi no es malo? Sí, claro, o sea, Y lo que yo veo es, o sea, ella es, o sea, él no, porque ella habla más o menos como de que él no la valora, ¿no? ¿Ya? Pero no la valora desde qué punto de vista, o sea, no la valora por la plata que tiene, por lo que ella vale en dinero, o no la valora por lo que ella vale en calidad, ¿ya? Porque estamos hablando, por lo que te digo, o sea, si uno de los hombres más ricos del mundo, ¿ya? Que fue uno de los hombres más ricos del mundo, usa Casio, ¿ya? Aquí también lo podemos ver no solamente en una ocasión, o sea, el hombre ha usado el Casio duró varias veces, que sería lo que en forma se podría comparar, digamos, Los Casios no cuentan. comparación como te digo, el Casio duró con un Rolex Submariner. Pues, ¿qué estaría comparando? ¿Calidad? O sea, lo que ella tiene como plata o lo que ella es como persona, o sea, la calidad como persona, ¿ya? Porque nosotros hemos visto no solamente a Bill Gates, o sea, a Bill Gates por el tema del Casio Duro que se parecería, digamos, a un Rolex Submariner. Pero pues hemos visto a La Roca, hemos visto a presidentes como Barack Obama, hasta el Papa usa Casio, con eso te digo todo. Entonces, el tema es ese, o sea, la verdad me gustaría entender
la comparación que ella está queriendo hacer allí. Si es que él le está diciendo que la cambió por lo que ella vale por dinero, que sería la comparación con el, con el Rolex, ¿ya? O la cambió por calidad, ¿ya? Porque en ese caso el Rolex y el Casio, en cuanto a calidad, calidad, estamos hablando en calidad de una cosa que dura, una cosa que está bien hecha, una cosa que no se va a dañar, que puede pasar de padres a hijos, ¿ya? Pues estamos hablando que, de que el Casio y el Rolex cumplirían las mismas normas. Tal vez no están, no son el mismo tipo, porque son, uno es un cuarzo y el otro es un reloj automático de alta precisión, ¿ya? Pero sí son cosas durables y son cosas de buena calidad. Entonces ahí es donde yo le pregunto, bueno, mi querida Shakira y mi amada Shakira, ¿qué me estás queriendo decir? O sea, que Piqué te dejó, o sea, cambió tu capacidad económica y tu riqueza, ¿ya? Por lo que vale un Casio, ¿ya? O cambió calidad, porque en calidad, pues, aunque sean diferentes materiales, la durabilidad, la calidad y el tema de lo que lleva, pues es lo mismo. Ya, yo pensaría así porque, pues como ustedes saben, yo tengo un canal de relojes, ya, yo tengo un canal de orología que lo dejo aquí en la descripción del video, donde de hecho tengo un video, si lo voy a mostrar aquí, que es el Casio Duro, que es de una película de James Bond, que es el Doctor No, digamos que es la primera película donde James Bond viste un Rolex Submariner que es muy parecido, o sea, el Casio Duro le hace un homenaje a este reloj. Entonces los invito a mi canal. Aquí está en la descripción relojes desclasificados por si quieren saber más acerca de este reloj que es un reloj mítico, un homenaje a Rolex Submariner. Entonces, pues aquí con la noticia de Shakira, aprovecho para que vayan a mi canal si les gustan los relojes y vean este video. Los Casios no cuentan.